El mayor regalo para nuestra vida. ¿Cuál será este regalo? Pues tal cual hemos leído hoy en el versículo, Dios nos ha dado muchas evidencias, pero el mayor regalo es que envió a su Hijo, a Jesucristo, quien es el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que creyéramos en Él y para que así como creemos en Él, tengamos vida en su nombre. Es el mayor regalo de la vida que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Hoy día podemos ver que hay un camino de salvación. Igual que un tren tiene las vías, ¿verdad? El tren no puede dirigirse hacia otra dirección, solo camina por esas vías que están marcadas, ¿verdad? Es el camino que el tren va a recorrer. De la misma forma, nuestras vidas, solo hay un camino a través del cual podemos llegar a nuestro destino, que es recibir la salvación. Dios nos muestra ese único camino, que hay solo un camino. ¿Qué quiere decir? Que las otras cosas realmente no lo son. Podemos ver hoy día o a lo largo de la historia que continuamente se levantan desastres naturales, volcanes, incendios, tsunamis, terremotos que lo destruyen todo. Hace poco, pues hemos podido ver cómo esa guerra entre Rusia y Ucrania está trayendo muchas muertes y sobre todo la destrucción de un país como Ucrania. Grandes desastres se levantan continuamente en esta época en la que vivimos. Podemos ver cómo crímenes, guerras, terrorismo se están levantando, accidentes con problemas que causa las personas que realmente están sufriendo y o han sufrido en su pasado. Podemos ver estas fotografías arriba a la izquierda cómo hay un avión que pone Germanwings. Es la aerolínea que hace unos años se estrelló en Europa. Y la causa de este accidente, un avión que estaba lleno en Europa, se estrelló no por un fallo técnico, no fue un accidente, sino que el piloto vivía bajo una gran depresión. Su pareja le había dejado y mentalmente no estaba apto para pilotar un avión. Él mismo habló de su depresión con la compañía, pero aún así la compañía no tomó medidas y le dejó a cargo de un avión. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy día, pues los aviones, hay pilotos, pero también todo es muy automático. Entonces, este piloto seguramente que conduciendo, viendo lo que es el mundo, el cielo, manejando el avión por el cielo, con el piloto ya automático, pues, ¿qué va a hacer el piloto? Relajarse un poco más. Y este hombre, como estaba tan afligido, empezó a pensar en que su mujer la había dejado, en lo que él estaba viviendo. Y era una persona que estaba ya bajo una gran depresión. Y con todo ese dolor en el corazón, él no vio otra salida que el morirse. Quería morirse. Entonces, tomó los mandos del avión y decidió directamente estrellarlo en la montaña. No solo muriendo él, sino todos aquellos pasajeros que estaban en el avión. Podemos ver que vivimos en una época en la que la gente mentalmente está sufriendo. El mundo, aunque las tecnologías han avanzado, la ciencia ha avanzado, la medicina ha avanzado mucho. Están tratando enfermedades que antiguamente no se podía tratar. Y claro, si yo me duele la cabeza, solo me tengo que tomar una aspirina y se me pasa. Pero el problema del hombre, estamos hablando de que no es un dolor de cabeza, simplemente, sino que es un problema de que está mal consigo mismo. Es un problema espiritual. Debajo del avión hay una foto de un chico coreano. Este chico coreano se hizo famoso, vivía en Estados Unidos. Se hizo famoso porque con su propia pistola entró a un colegio y mató a muchos niños y profesores.
Él era un niño, él es un chico que cuando era niño sufrió mucho en la escuela y cuando ya Y creció quería acabar con todo y de esta forma vengarse matando a muchos niños inocentes. Continuamente lo podemos ver, solo tenemos que poner las noticias y vemos barbaridades, crímenes y accidentes que continuamente están ocurriendo. Podemos ver que mucha gente ha caído bajo depresión, problemas mentales, están bajo una ansiedad y muchos de ellos buscan una respuesta en drogas, otro tipo de adicciones, como las apuestas, el alcohol, los juegos, que todo esto parece que les puede evadir de su pensamiento, de su depresión. Pero todo esto es algo que Satanás también ha creado para engañar al hombre. El hombre no puede encontrar las respuestas en estas cosas. Y Satanás, a través de ciertas tecnologías o ciertas cosas, hace que el hombre pueda crear un mundo falso. Todo esto es falso. Yo tengo un problema y bebo alcohol, no se soluciona el problema. Parece que se distorsiona mi realidad o que parece como que puedo ahogar mis penas, como decimos en España, o que puedo estar pensando en otra cosa durante un momento y por eso la gente toma y toma. Aun tomando mucho, mi problema no se soluciona. Hay personas que están atrapadas a los videojuegos y a través de videojuegos pueden vivir una vida que no pueden vivir en realidad. O el dinero, las apuestas. Todo esto es algo que parece que me están dando algo, pero que realmente es falso, porque no cambia nada. Y lo único que hace es que empeora más mi situación. Aquí podemos ver a un montón de mujeres y de hombres coreanos, todos muy guapos, muy guapas, son celebridades, han sido muy famosas, actores, eh, actrices también, incluso celebridades del mundo coreano. Pues todos ellos tienen un factor en común y es que se han suicidado. Esta chica que está en la esquina de abajo de la izquierda, con la ropa negra, es la hija del dueño de Samsung. Todos conocemos Samsung, ¿verdad? De entre ustedes, seguro que tendrán algunos un teléfono que es Samsung o una computadora que es Samsung. Pues una compañía como Samsung, que es multinacional, que será de las más poderosas del mundo, ella es la única hija del dueño de esta compañía. Una, una mujer que desde que nació parece ser que tiene todo solucionado en su vida, porque su padre es el dueño de Samsung. Ella el día de mañana iba a heredar toda esa herencia y ahora pues no le faltaba de nada. Pero aún así, una mujer que se levantaba por la mañana y decía, hoy me quiero ir a desayunar a Japón. Se cogía un avión y se iba a Japón directamente a desayunar y volvía en 2 o 3 horas de Corea a Japón. Podía vivir ese tipo de vida. Tenía todo el dinero que quería, todo lo material que ella podría desear, lo podía llegar a tener. Pero nada ni nadie podía llenar ese vacío que ella tuvo. Hubo un momento donde ella se enamoró de su chofer y su padre no le permitió casarse con el chofer que la llevaba para arriba y para abajo. Entonces decidió suicidarse. Podemos ver que ni lo material ni otras cosas pueden llenar ese vacío que tenemos como seres espirituales. ¿Por qué? ¿Por qué la gente en el mundo sufre? ¿Por qué continuamente en el mundo ocurren desastres? ¿Por qué se levanta gente con maldad en sus corazones para hacer crímenes? ¿De dónde y por qué han recibido esas heridas en sus pasados? ¿Por qué la gente decide no vivir, sino matarse y cometer el suicidio?
¿Dónde y por qué comienza, desde dónde y por qué comenzó este sufrimiento en la vida de las personas? Es el mensaje que hoy tenemos que entender. Hay un problema fundamental, o también lo llamamos problema espiritual que hay en el hombre. En el principio, Dios creó al hombre. ¿Y cómo Dios creó al hombre? Dice la palabra de Dios en Génesis 1:27 que lo creó a su imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cuál es la imagen de Dios? A Dios no lo podemos ver. Si hay alguien que os dice, mira, aquí tengo a Dios y os enseña algo, no lo creáis, porque eso no es Dios. Eso es una figurita o eso es un trozo de cartón o de madera moldeada, o eso es un amuleto, o eso es algo, pero que no es Dios. La palabra de Dios en Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir que fuéramos creados a imagen de Dios? Dios, que es espíritu y no se puede ver a la vista, nos creó a su imagen. Nosotros entendemos por imagen como algo que vemos, ¿verdad? Pues no es simplemente eso. Si fuera la imagen de Dios algo que nosotros vemos, todos seríamos iguales. Igual de blanquitos, igual de rubitos, igual de altos, seríamos como robots, todos a la misma imagen, pero todos somos diferentes. Yo vivo en Corea del Sur, estoy rodeado de coreanos. En Estados Unidos, en África, que tengo muchos amigos africanos o hermanos africanos, pues son diferentes. Cada civilización, cada país, hay diferencias físicas, también culturales y de idioma. La imagen de Dios en el hombre no es otra que es que fuimos creados con su espíritu. Dios nos dio de su espíritu. Hemos dicho Juan 4:24, Dios es espíritu. Entonces, que Dios nos creara a su imagen quiere decir que solo al hombre le dio de su espíritu. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que pudiéramos estar en comunión con Él. En espíritu podemos estar en esa relación, en esa comunión con Dios. Podemos disfrutar de que Dios está con nosotros en espíritu. De esta forma el hombre, teniendo el Espíritu de Dios, recibió toda bendición de Dios y era realmente feliz porque estaba con Dios. Y de esta forma los bendijo para tener autoridad y gobernar la tierra, sojuzgarla, como dice en Juan 1:28. Dios creó todo con un orden. Por ejemplo, cuando creó al pez, ¿cómo creó al pez? Con aletas, con escamas, para poder nadar y respirar bajo el agua. Dios creó al pez para que viva en el agua. Dios creó al árbol con la capacidad de poder echar raíz en la tierra para crecer fuerte y el día de mañana dar fruto. A los pájaros, a las aves, Dios los creó con alas para que pudieran volar por los cielos. Y de esta forma puedan ser felices porque viven de la forma en la que Dios los creó. Por mucho que un pez sea muy pez, no podemos traerle y ponerle en el suelo. ¿Por qué? ¿Qué va a ocurrir con un pez si lo soltamos aquí en la tierra? Que se muere. ¿Por qué? Dios lo creó para estar en el agua. El pez necesita vivir en el agua. Por mucho que digamos, bueno, no pasa nada, que el pez viva en la tierra y le voy a dar de comer. El pez necesitará comida para vivir, pero sin agua, por mucho que le des de comer, se muere. Bueno, es que a lo mejor tiene frío, pues le pongo una mantita. No le sirve al pez. ¿Por qué? Tiene que estar en el agua, fue creado para estar en el agua. Bueno, y si le pongo un collar de perlas o una cadenita de oro, va a estar feliz. Le pones una cadena de oro. No necesita una cadena de oro. ¿Qué necesita? Vivir en el agua. De la misma forma, Dios creó al hombre con su espíritu para que estuviera en relación con él. Y de esa forma poder ser feliz. Y de esa forma poder tener salud. Y de esa forma realmente poder conquistar. Y de esa forma realmente tener la paz y felicidad que solo viene de él. Poder vivir. Solo puede tener vida estando con Dios.
Un hombre separado de Dios no puede ser feliz. Un hombre separado de Dios causa muerte. Y ese es el problema fundamental, que un día ocurrió esta separación entre Dios y el hombre. Al principio Adán y Eva estaban junto con Dios y eran felices, pero Dios hizo un pacto con ellos y les dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si de este árbol comieres, ciertamente morirás. Y ciertamente murieron. No una muerte física, que después más adelante experimentaron la muerte física también. Desde ese momento, espiritualmente murieron. ¿Y qué es la muerte espiritual? Que el Espíritu de Dios, que es vida, les abandonó y quedaron muertos espiritualmente. Eso es la separación que ocurrió entre Dios y el hombre. Que Adán y Eva realmente comieron de ese árbol y al comer de ese árbol prohibido, ¿qué ocurrió? Que quedaron separados de Dios, rompieron esa promesa con Dios que los unía y quedaron separados. ¿Cómo quedaron separados? Pecando. Como dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, este pecado no está hablando del pecado que tú cometiste ayer o que tú cometiste hoy, porque todos pecamos, todos nos equivocamos y todos pecamos en este mundo. No está hablando de este pecado, sino que está hablando del pecado original, por cuanto todos venimos de las generaciones de Adán y Eva, por cuanto todos hemos nacido una vez que este pecado se cometió, todos estamos separados de Dios. Adán y Eva quedaron separados de Dios y de ahí nacieron las siguientes generaciones, bajo ya el estado de este problema espiritual, de que nacían cuando ellos ya estaban separados de Dios. Por cuanto todos pecaron, por cuanto todos nacemos bajo este pecado original que nuestros ancestros cometieron, estamos destituidos de la gloria de Dios. No conocemos a Dios y no podemos disfrutar de las bendiciones de Dios. Desde ese momento, ¿qué ocurrió o por qué pecaron? Por el engaño de Satanás. El hombre quedó separado de Dios, cayó bajo la condenación del pecado y desde ese momento, quedando huérfanos espiritualmente, empezaron a vivir una vida bajo la autoridad de Satanás. Por eso espiritualmente, ¿qué dice Dios? Que vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué quiere decir? Mi respaldo espiritual, el respaldo espiritual del hombre desde ese momento, no es Dios, sino que al estar separado de Dios, empieza a obrar Satanás. Que él es el príncipe de este mundo, quien está gobernando en este mundo. Por eso la gente, los deseos de su padre, quieren hacer. Satanás ha sido el homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Este es el problema espiritual del hombre, que debía estar junto con Dios, pero ya no vive con Dios, sino que está separado de Dios, vive bajo la condenación del pecado que trae muerte y maldición, condenación, y no tiene más remedio que vivir bajo la aflicción de lo que Satanás le da. Los deseos de Satanás se los va poniendo en su mente y en su corazón. Y de ahí la maldad que empezó a ver en el hombre desde ese punto. Más adelante podemos ver cómo esos ángeles caídos, los nefilín, en Génesis 6, llegaban a los hombres. ¿Qué quiere decir? Llegaban a los hombres hasta tal punto que Dios veía que había gran maldad en los hombres, pero Noé halló gracia bajo los ojos de Dios. Podemos ver que el problema del hombre es que continuamente vive con ese respaldo donde Satanás los está haciendo sufrir. Por eso, ¿cuál es el resultado de esto? ¿Qué ocurrió a partir de ese momento? Que el hombre empezó a vivir con una identidad que no es la suya. Empezó a vivir y a sufrir como hijo del diablo. Espiritualmente no era hijo de Dios, sino que al quedar separado de Dios bajo el pecado y bajo la autoridad de Satanás, aquel que es su dueño espiritual, empezó a ser el diablo, Satanás, y empezaba a obrar en su corazón y en su pensamiento. El hombre, al igual que Adán y Eva, nada más cometer este pecado,
con sus propios métodos que buscaba una forma de solucionar este pecado. Por eso el hombre crea idolatría y crea también religión, pensando que si actúan de cierta forma, Dios los puede perdonar, o Dios los va a ayudar, o Dios va a derramar de su favor. Y crean amuletos de la suerte, o un trébol de 4 hojas, o creen en lo que dicen las estrellas, o creen en lo que me pueda decir un horóscopo. El hombre está buscando una ayuda divina de Dios, desesperado. ¿Por qué? Porque vive bajo ese tormento que le viene por su identidad. Este es el problema espiritual del hombre. Sin encontrar una respuesta, pero enfatizando y esforzándose en buscar una respuesta, ¿qué ocurre? Que el hombre crea estos ídolos y se pone a rezar, se pone a adorar cosas que no son Dios, pensando que de ahí puede alcanzar una ayuda divina. De ahí que les viene un sufrimiento mental. Por eso dice la palabra de Dios, aquellos que estáis cargados y trabajados. Jesucristo dice, aquellos que estáis cargados y trabajados, venid a mí y yo os haré descansar. El hombre por sí mismo, como sufre por este problema espiritual, está continuamente sufriendo espiritualmente, tiene una carga espiritual que le está haciendo sufrir y un día mentalmente empieza a sufrir, cayendo en depresión. Después vienen ansiedades, después vienen pánicos o fobias. La gente empezaron a crear miedos. Hay gente que empieza a tener como esas paranoias o ansiedad, miedos de que van caminando por la calle y parece que la gente vienen a hacerles algo. Se quieren proteger, sienten como un gran vacío en ellos. Todos ellos son problemas mentales. No es que me duele el dedo del pie, es un problema de la cabeza, mental, que le empieza a venir por su estado espiritual, porque no encuentra esa paz y descanso que solo puede venir de Dios. Empiezan a tener problemas de insomnio y por las noches no pueden dormir. Bueno, pero yo me tomo una pastillita y ya duermo mejor. La ciencia, la medicina ayuda, pero no está solucionando tu problema espiritual. Entonces, tendrás que dormir con esa medicación toda tu vida. No es la bendición que Dios nos dio a nosotros. No es la vida, el estilo de vida natural que Dios realmente nos dio. La gente empieza a sufrir, como está tan afligida espiritualmente, con pesadillas, con miedos, con visiones. Gente que de repente camina por la calle y de repente piensa que le va a ocurrir algo y empiezan a tener miedos. ¿De dónde viene todo esto? De ese respaldo, de esa obra de Satanás que viene para matar, robar y destruir, para robarnos toda bendición de Dios, para hacernos sufrir, porque es su objetivo. Gente hoy día que sufre por desórdenes alimenticios. Gente que continuamente sufre por diferentes tipos de problemas y que para buscar una solución cae e incluso en adicciones. Todo esto son sufrimientos mentales que le vienen al hombre. El problema no acaba ahí, sino que uno no puede dormir todas las noches. Está tan afligido mentalmente que un día su cuerpo le empieza a doler. A todos nos pasa que si pasamos una mala noche, al día siguiente, ¿qué tenemos? Ojeras, ¿verdad? No sé si en Perú también le llaman ojeras. En España decimos ojeras. Este círculo negro que nos sale debajo de los ojos de lo cansado que estamos. Cuando mi cuerpo no puede descansar espiritualmente y tampoco mentalmente, físicamente me vienen enfermedades. Empiezo a sufrir, por lo que toda enfermedad física también viene de una carga espiritual, un problema espiritual que yo no puedo solucionar por mí mismo. No estoy hablando de que de repente hoy ha refrescado, hace frío y me he constipado. Constipar nos constipamos todos, tenemos las defensas bajas, pues tienes que comer bien, un poco de vitamina C y te vas a sentir mejor. Pero estoy hablando de incluso enfermedades incurables que aparecen en el hombre. La ciencia, la tecnología, la medicina, todo está avanzando, pero en realidad más y más enfermedades se están repitiendo en la vida del hombre. Incluso enfermedades incurables, enfermedades que los médicos no saben de dónde vienen, pero que vienen a la vida del hombre.
es por ese estado espiritual que uno tiene. También problemas familiares que se repiten y continuamente familias son separadas. Es la obra de Satanás, que ya obra para hacer sufrir incluso a los niños. Y claro, en esta vida nadie se casa pensando que un día se va a divorciar. Todo el mundo se casa porque es el hombre o la mujer de mi vida. Todo el mundo nos casamos porque queremos crear una familia idónea donde vamos a ser feliz, un hogar donde vamos a ser feliz y crear una familia. Pero Satanás continuamente se mete, continuamente entre medias empieza a obrar. ¿Para qué? Para quebrantar la familia, romper la familia. Continuamente el hombre por sí mismo sufre de esta forma. Gente que está afligida por problemas financieros. Gente que vive o que sin razón alguna, pues les ha tocado vivir una desgracia, un desastre. ¿Qué culpa tienen aquellas personas que estaban en las Torres Gemelas? ¿O aquellas personas que estaban en ese ferry que se hundió? ¿O aquellas personas que viajaban en ese avión del que os he hablado? No tienen ninguna culpa, pero eh, viven o se enfrentan a esas consecuencias del problema mental y espiritual que la gente, con el que la gente vive. El sufrimiento no acaba ahí, sino que dice la palabra de Dios que todos un día morimos y que después de la muerte hay un juicio. Y de ahí hay dos eternidades. Para aquellos que han solucionado el problema original, el problema fundamental, el problema del pecado, tienen una eternidad para estar junto con Dios. Pero para aquellos que no han podido encontrarse con Dios y no han podido solucionar el problema del pecado, hay una eternidad de sufrimiento en el infierno. La Biblia nos habla muy claro de esto. Pero el problema no acaba aquí, sino que este sufrimiento, esta vida por la que yo he sufrido tanto, pasa de generación en generación, hasta tercera y cuarta generación, nos dice la palabra de Dios. Por eso podemos ver como líneas familiares, la línea generacional de la familia, sin que uno lo busque. Cuando hay un problema familiar de alcoholismo, podemos ver que el padre, el abuelo, hasta el hijo ya tiene problemas de alcohol. Cuando es un problema espiritual del divorcio, toda la familia, las tías, los primos, todos acaban divorciados. Cuando es un problema de que el hombre es mujeriego, en la línea familiar hay muchos mujeriegos. Cuando hay problemas de que adicciones al alcohol o a las drogas, continuamente se repiten esos problemas. Cuando es problema de que se mueren por accidente, ese accidente se repite por completo. Es una carga espiritual, una maldición espiritual que se repite de generación en generación, porque esas maldiciones pasan hasta tercera y cuarta generación. Yo, que nací en España, viví y con mi hermano jugábamos al fútbol, porque todos los chicos en España jugamos al fútbol de pequeños. Y jugábamos en nuestro equipo del pueblo, del barrio donde vivíamos. Y ahí había un chico, un amigo nuestro, que jugaba con nosotros. Y nosotros éramos niños, 12 años, y todos jugábamos al fútbol y lo pasábamos muy bien. Disfrutábamos mucho. Pero cuando teníamos los partidos, era normal que los padres, nuestros padres, venían a vernos. Y también los padres del equipo, de los niños del equipo contrario, venían a verlos. ¿Qué ocurre? Que nosotros estábamos jugando muy bien, pero un día nos dábamos cuenta que en la grada los padres estaban peleando. Y entre nosotros no había ningún problema, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Tenía que venir la policía y todo. Y siempre era la misma persona, el padre de mi amigo. Resulta que este padre, pues, le gustaba la bebida y tomaba mucho. Y tomaba y venía a ver el fútbol. Entonces se ponía a gritar, a insultar al otro equipo y claro, son niños. Pues los padres del otro equipo no se van a quedar parados. Decían, oye, cállese usted, ¿por qué está insultando a mi hijo? Y ya empezaba la pelea. Un día, este amigo mío en el vestuario lloraba conmigo y me decía, es que si quiere tomar, pues que tome,
Pero ¿por qué tiene que venir aquí y interrumpir el juego? Tiene que venir la policía y no podemos jugar y todo. Si nosotros queremos jugar. Lloraba porque no entendía por qué su padre actuaba de esta forma. Su padre era esclavo de esto. Los años pasaron, ya hemos crecido y en uno de los viajes a España me enteré de que este niño que lloraba porque lo que más odiaba era ver a su padre que bebía y que venía a casa o que venía a vernos jugar al fútbol, un día me enteré que este niño se ha vuelto alcohólico. El mismo problema que el padre, el mismo problema que el abuelo. Se ha repetido de generación en generación. Es un problema que aunque yo no quiera, aunque es lo que más odie, me empuja a ese destino. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Por qué este es mi destino? Es el estado espiritual del hombre que ha nacido bajo el pecado original. Porque estamos separados, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero es que no ha hecho nada, ya es la desgracia y el problema del hombre. Y el hombre se esfuerza, pero con el esfuerzo humano, ¿podremos solucionar este problema? Fíjate, el hombre crea religión y crea buenos actos. Hay muchas religiones que tienen muy buenos servicios sociales para ayudar a los pobres, para dar de comida a los necesitados, para dar ropa, para hospitales, centros hospitalarios, cosas que están bien, que son buenas, pero que no pueden dar una respuesta al problema espiritual del hombre. La gente, ¿qué dice en Hechos 4:12? Que en ningún otro hay salvación, porque por actos religiosos yo no me puedo salvar. Yo pensaba de esta forma antes. ¿Por qué? Los dibujos de pequeño me lo enseñaban así. Si soy bueno, me voy al cielo. Si soy malo, me voy al infierno. El bueno de los dibujos, cuando moría, le salía un arito y se iba para el cielo con alas. Y el malo se caía al infierno. Ah, entonces si yo soy bueno, me voy al cielo. Si me porto bien, voy al cielo. Si me porto mal, Dios me castiga y voy al infierno. No, la Biblia no nos habla eso. La Biblia nos habla que por tu esfuerzo no puedes recibir salvación, que en ningún otro hay salvación, que en la religión no hay salvación, que en tus actos no hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Podemos ver la filosofía, estilos de vida, ideologías, que algunas pueden que estén bien, algunas pueden que se adapten contigo, pero no te puede traer una salvación espiritual. Vamos a ver, un estilo de vida. A mí, por ejemplo, me gusta tener el estilo de vida de que me levanto todos los días a la misma hora. Todos los días como a la misma hora. Todos los días tengo mi rutina de ejercicio. Entonces te vas a sentir bien. Tienes un estilo de vida muy bueno, donde te vas a sentir ágil, te vas a sentir con una buena alimentación, con un buen ejercicio y te va a ayudar físicamente, te va a ayudar incluso mentalmente, te vas a sentir más relajado porque estás haciendo ejercicio y todo esto genera cosas en tu cuerpo que está bien, pero ninguna filosofía o ideología te va a dar, tiene el valor suficiente para darte la salvación. Vivirás más saludable en este mundo, pero un día te mueres y te vas al infierno. ¿Por qué? Tienes que solucionar el problema del pecado. En Colosenses 2, del 8 al 9, dice, mirar que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud, porque en él, perdona, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir? Que solo en Cristo está toda la plenitud, solo en Cristo está la salvación, que nadie os engañe con otras cosas. Quiera las buenas obras. Cuando uno recibe el Evangelio, se vuelve creyente, se da cuenta, es que Dios me ha salvado, es que Dios dio a su Hijo. Y en su corazón, en ese buen corazón que Dios te da cuando uno recibe a Cristo, quiere ayudar a otros. Ninguna buena obra que yo pueda hacer tiene el valor suficiente para darme la salvación. La salvación no viene por mis hechos o por las buenas obras que yo he hecho.
todo esto, nada tiene el valor para decir, a ver, tú es que has sido lo suficientemente bueno como para decir, venga, tú para el cielo. Dios no nos puede ver de esa forma. La palabra de Dios dice que no hay justo ni uno, que porque todos hemos pecado, estamos separados de Dios. Por eso, en Isaías 64:6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Pensar que tenemos un trapo sucio, muy sucio, y yo voy a limpiar la mesa de mi casa, porque la mesa está sucia. ¿Con un trapo sucio podré limpiar la mesa? Se ensucia más, o estoy extendiendo toda la suciedad. Aunque parece que he quitado algo, ahí quedan un montón de gérmenes, porque ya el trapo está muy sucio también. De la misma forma, si yo soy pecador, ¿cómo puedo limpiar el pecado de otro? Puedo ayudar a gente, puedo dar mi ofrenda, puedo dar la limosna, puedo ayudar a esta persona necesitada, pero nada de esto trae la salvación de las almas. Ustedes que están empezando esta iglesia nueva Éfeso, tenéis que ser la iglesia que Dios quiere, la iglesia que Dios levanta para dar la respuesta espiritual que el hombre necesita. No solo la material, todo eso está muy bien, porque ayuda a que la gente pueda abrir su corazón, pero rápidamente le tienes que hablar que este es el estado espiritual de su vida, que por eso está sufriendo, por eso está bajo maldición, por eso las desgracias ocurren en su vida, por eso cae enfermo, por eso tiene dolores, por esa carga espiritual, necesita un descanso espiritual. Y en las buenas obras, en el venir a la iglesia simplemente, no lo va a encontrar. ¿Dónde va a encontrar esa paz verdadera? Pues al venir a la iglesia nueva a Éfeso, cuando le hablen de quién, de esta solución. ¿Quién es la solución? Cristo. Para eso vino Jesús. Jesús es el Cristo. ¿Quién es Jesús? Pues es Dios mismo que vino a esta tierra. ¿Para qué? Para solucionar estos 6 estados del no creyente. Hijo del diablo, la idolatría. El hombre está viviendo bajo este sufrimiento, de esta forma, intentando escapar de su destino, que no hace más que traerle sufrimiento. Por eso Dios, al ver que no hay respuesta para el hombre, Él mismo se hizo hombre y vino a esta tierra para salvar al hombre. Su nombre es Jesús, que significa Salvador. Él es nuestro Salvador. Todos lo sabemos. ¿Por qué Jesús significa Salvador? Porque vino a salvarnos. No se va a llamar Salvador si no viene a salvarnos. Significa Jesús Salvador porque vino a salvarnos. ¿A salvarnos de qué? De estos 6 estados, de estas 6 condenaciones que han estado obrando en nuestra vida, de esta maldición que hay en mi vida y en mi línea generacional, a solucionar ese problema que yo no puedo solucionar por mí mismo. Para eso vino Jesucristo. Su nombre es Jesús y Él vino a hacer la obra de Cristo. Mi nombre es Toñín y a lo que me dedico soy pastor. Jesús es su nombre y la obra o el oficio, su oficio es Cristo, la obra de Cristo. La obra de Cristo es la obra que solo Jesús puede hacer. Entonces, ¿qué significa la obra de Cristo? Un médico trabaja curando a la gente. Un profesor en un colegio trabaja enseñando en la escuela. Jesús vino para hacer la obra de Cristo. ¿Cuál es la obra de Cristo? Pues es lo que os voy a explicar. ¿Por qué Jesús es la respuesta? ¿Por qué lo que necesita la gente es a Jesucristo? Lo voy a explicar. Cristo significa ungido, el ungido de Dios. En el Antiguo Testamento se ungía a tres tipos de personas: a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes. En cada época o en cada nación, cuando se iba a levantar un profeta, un sacerdote o un rey, se les ungía con aceite. Cristo significa el ungido, porque Él vino a hacer la obra del profeta, el sacerdote y el rey. Hemos visto que el problema del hombre es uno, que es un problema fundamental, un problema espiritual, que estaba separado de Dios, el pecado y la autoridad de Satanás, que aunque no queramos, está obrando en nuestras vidas. Cristo vino a solucionar estas 3 cosas. ¿Cómo?
siendo profeta, sacerdote y rey. Como Gloria a Dios. profeta, como profeta, ¿qué hace el profeta? Pues el profeta guiaba al pueblo, ¿verdad? Recibía la profecía de Dios y decía, Dios me ha dicho que tenemos que ir por aquí, que tenemos que hacer por aquí. Mostraba el camino al pueblo. Jesucristo, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre, nadie puede restaurar esa relación con el Padre, con Dios como al principio, si no es a través de mí. Nadie lo puede hacer si no es a través de mí, si no creéis en mí. Yo soy ese camino, la verdad y la vida. ¿Qué quiere decir que sea el camino? Que fuera de él no hay otro camino. Como os he dicho, filosofías, buenos actos, religión, puede traer cambios externos, pero que son temporales y no tienen nada que ver con la eternidad. Nosotros somos seres espirituales que somos eternos. No acaba la vida cuando simplemente cerramos los ojos y morimos. No, sino que hay una eternidad. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Qué quiere decir que yo soy el camino? Fuera de mí no hay camino. ¿Qué quiere decir que yo soy la verdad? Fuera de mí no hay verdad, todo es mentira. No creáis lo que otras religiones dicen, no creáis lo que otra gente dice. No hay respuesta en otras cosas. Él es la verdad. La Biblia nos lo muestra así. Yo soy la vida. Por eso, creyendo en Él, yo tengo vida. Creyendo en Él, realmente no hay muerte en mí. Todo lo que está muerto revive. Yo puedo recibir esa vida que, además de ser eterna, florece cada día en mi vida y me cambia, me transforma. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso Él, mirar bien la diapositiva, lo que hizo. Como profeta, ¿qué hizo? Solucionó el problema de la separación. Lo voy a hacer otra vez. Como Él es el camino a Dios, al hombre que estaba separado de Dios, ¿qué hizo? Le mostró el camino para que ya no esté separado de Dios, sino que pueda llegar a Dios y vivir con Dios. Ahora, tiene el pecado. Por eso Él vino como sacerdote. ¿Qué hizo el sacerdote? El sacerdote antiguamente, ¿qué hacía? Cuando un hermano había pecado, en el Antiguo Testamento, ellos traían sus ovejas o sus corderos, su animal. Y el sacerdote decía que los pecados del hermano Miguel, que está ahí, vengan sobre este cordero. El sacerdote oraba porque el hermano Miguel había traído esa oveja. Y al orar, oraba poniendo la mano sobre el cordero. Que los pecados del hermano Miguel pasen sobre este cordero. Y llegaba el sacerdote y degollaba el cordero, derramaba la sangre. Entonces los pecados del hermano Miguel eran perdonados. Esa era la obra del sacerdote y continuamente en las iglesias, en los templos, había derramamiento de sangre por el perdón, para recibir el perdón de los pecados. Jesucristo vino como ese Cordero de Dios para morir en la cruz, a través de su muerte y su derramamiento de sangre, para todo aquel que cree. El problema del pecado, los pecados del pasado, del presente, incluso los del futuro que vas a cometer, te son perdonados por tu fe en Cristo. Por tu fe en que Jesús, esa muerte de cruz y ese derramamiento de sangre, crees que esa sangre de Cristo murió, que Cristo murió por todos tus pecados. Por esa fe, ¿qué ocurrió? Que Dios perdonó realmente tus pecados. Esa es la obra del sacerdote. Por eso en Romanos 8, 1 y 2, ¿qué dice? Ahora pues ninguna hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Nos equivocamos, pero mi pecado ya no tiene condenación. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo Jesús. Cristo me ha justificado. Ah, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Tengo barra libre para pecar todo lo que quiera, que como yo me voy al cielo, si realmente uno ha recibido a Jesucristo y ha recibido la salvación, uno no quiere vivir pecando, porque el Espíritu de Dios que está en ti te habla de que eso no está bien. El no creyente se siente bien pecando, pero el creyente, como tiene el Espíritu de Dios dentro suya, el Espíritu le dice que eso no está bien y se siente mal. Pero aunque os equivoquéis, aunque os confundáis, volver a Cristo, ese es el arrepentimiento, no el decir perdón, lo siento, me he equivocado, eso es pedir disculpas, pedir perdón. El arrepentimiento es volver a Cristo, el darse cuenta y decir, tengo que volver a Cristo, tengo que disfrutar de Cristo, no tengo que ser engañado.
Dice la palabra de Dios que aquellos que están en Cristo ya no tienen condenación, porque la ley de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La deuda del pecado es muerte. La deuda del pecado es condenación. Pero ya en Cristo Jesús, porque Cristo pagó esa deuda por ti en la cruz, ya eres libre de toda condenación del pecado y de la muerte. Te mueres y te vas al cielo. ¿Por qué? Has creído en ese Salvador, que Jesucristo te salvó. Por eso el sacerdote, esa muerte en la cruz, ¿qué quiere decir? Que Jesucristo murió por tus pecados, del pasado, presente y futuro, y que te ha quitado esa condenación del pecado. Por eso, mirar bien la diapositiva. Esa obra de Cristo de verdadero sacerdote, ¿qué hizo? Te limpió todos los pecados. Jesucristo además vino como verdadero rey. En primera de Juan 3:8, ¿qué dice? El que practica el pecado, el que está en pecado, es del diablo. Por eso vivíamos una vida bajo la influencia de Satanás, porque el diablo peca desde el principio y los que están en pecado son suyos. Para esto apareció el Hijo de Dios, para que pudiéramos salir de ahí, para rescatarnos, para deshacer, para destruir la obra del diablo. Él vino como Rey de Reyes, Señor de Señores. Él vino como verdadero Rey con toda autoridad para quebrantar la autoridad de Satanás que obraba en mi vida, sin yo querer. Aunque pongas un atrapasueños, aunque hagas brujería, Satanás obraba más y más destruyendo mi vida. Jesucristo vino como Rey de Reyes, verdadero Rey, para destruir toda autoridad que pudiera gobernar sobre ti, para destruir toda obra de Satanás. Por eso Jesucristo es ese camino a Dios. Por eso a través de Jesucristo mis pecados son perdonados. Y a través de Jesucristo soy libre de toda autoridad de Satanás. Jesús es la respuesta de Dios para el hombre. Por eso todo hombre, todo ser humano necesita a Jesucristo. Necesita creer en Jesucristo. Y estos problemas son solucionados. Así como disfruto de Cristo. ¿Qué ocurre entonces? Yo ya tengo una nueva identidad en Cristo Jesús. Es como ese puente que no se puede pasar, pero al cerrarse ya puedes cruzar e ir junto con Dios. Ese es Jesucristo. O como las vías, ¿verdad? Que ibas por un camino de destrucción y de repente, cuando se cambia la vía a otro carril y ya vas al camino de bendición. Ese es Jesucristo. Esa es la función de Jesucristo. Por eso que dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué puerta? La puerta de tu corazón. Él está llamando a la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre esa puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios abrió ese camino de salvación. Nos dio el mayor regalo. ¿Cuál es? Jesús, quien es el Cristo. Cualquiera que abre la puerta de su corazón y reciba a Jesucristo en su corazón, se vuelve hijo de Dios. En primera de Juan 1:12 lo explica, que él vino a este mundo, pero los suyos no lo recibieron, pero todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Ustedes, ¿qué les ocurre? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos hace sus hijos. ¿Cómo? Porque habéis sido buenos, porque sois mejores que nadie, porque os portáis mejor que otros, porque no hay maldad en vosotros. No, no nos engañemos. Sabemos que a veces hay maldad. Cuando nos toca lo nuestro, nos sale la maldad. No está hablando de eso, sino porque hemos creído en Jesucristo. Aquellos que creen en Jesucristo, aquellos que lo recibieron, aquellos que creen en su nombre, ¿qué es lo que ocurre con nosotros? Nos volvemos hijos de Dios. No somos hijos de Dios porque vamos a la iglesia. Yo he visto gente que no ha recibido salvación en la iglesia. ¿Por qué? Simplemente han venido a la iglesia como el que va a un club de tenis o a un club de amigos. No es un lugar de congregación simplemente, sino es un lugar donde yo voy con mi fe. Aquellos que creen en Jesucristo, aquellos que lo han recibido, se vuelven hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tienes unas bendiciones que te van a hacer llevar al cielo. ¿Cómo puedo volverme hijo de Dios? Aceptándole, recibiéndole. ¿Cómo puedo recibirlo? Pues a través de una oración.
una oración para decir, ahora entiendo que Jesús es el Cristo. Ahora entiendo que Jesús vino a hacer esta obra de la salvación. Ahora entiendo por qué Él vino y murió en la cruz. Él es ese profeta, sacerdote y rey que soluciona mi problema. Entonces, al creerle y recibirle, me vuelvo hijo de Dios. Dios, yo creo en esta verdad. Ahora abro mi corazón porque tú estás llamando. Ven a mi vida y vive conmigo para siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esta oración es la oración que me hace, la oración sincera, que me hace recibir la salvación. La palabra de Dios en Romanos 10, del 9 al 10, dice que si tú crees con tu corazón, ¿qué quiere decir? Sinceramente, no porque el pastor Toñín te lo pide, o no porque tu pastor te lo pide, o por lo que va a pensar mi mujer, mi esposa que la tengo al lado, o mi esposo, o porque tengo a mi familia aquí, por las apariencias, o porque he nacido en una familia que mi padre es pastor. No es por eso. Si tú sinceramente crees en este Jesucristo, con tu corazón y lo confesares con tu boca, eres salvo. Romanos 10, del 9 al 10. Por eso, en este momento, todos juntos, toda la iglesia, me gustaría que pudiéramos hacer esta oración y que sea el comienzo en nuestras vidas donde Jesucristo comience su obra de perfección en nuestras vidas, porque Dios tiene un plan para con vosotros y con esta iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Todos juntos, a una voz, he escrito aquí una oración para recibir la salvación. Entonces, aquellos que no tienen la salvación, aquellos que no habían entendido a Cristo hasta ahora, aquellos que Dios ha tocado su corazón, de una forma sincera, me gustaría que todos juntos pudiéramos hacer esta oración. ¿Cómo podemos hacer esta oración? Simplemente leyéndola, con una actitud de oración, como que estamos orando a Dios. Vamos a leerla todos juntos y después continuaré brevemente. Entonces, mejor ustedes repetir después de mí para hacer esta oración. Yo leo primero y ustedes repiten todos juntos. Querido Dios, vamos a orar con una actitud de oración. Querido Dios, Querido Dios, soy pecador. soy pecador. He vivido mi vida como he querido hasta ahora, He vivido mi vida como he querido. pero ahora creo que Jesús es el Cristo. Creo que Jesús derramó su sangre Creo que Jesús también está. y murió en la cruz por todos mis pecados. Y murió en la cruz por todos mis pecados. Abro mi corazón Razón. e invito a Jesús Bendito a Jesús, a que venga como mi Señor que viene con mi Señor y Salvador. y Salvador. Entra en mi corazón Entra en mi corazón y guíame para siempre. y en mi corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ahora son hijos de Dios. Han recibido a ese Jesucristo. Entonces, hay unas bendiciones que vienen sobre sus vidas. Han cambiado esos carriles, esas vías del tren, han cambiado y ya empiezan a ir por la línea de la bendición de Dios. Ya no están bajo la autoridad de Satanás, sino que Cristo les ha librado y les ha hecho cruzar de la muerte a la vida. Entonces, ¿qué bendiciones han recibido? Se han vuelto hijos de Dios. Veíamos que antes, aunque no quisiéramos, aunque no lo conozcamos, vivíamos bajo la influencia de Satanás. Éramos hijos del diablo. Pero ahora, al recibir a Cristo, me he vuelto hijo de Dios. Aquellos que lo recibieron, aquellos que creyeron, nos ha dado la autoridad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. En Juan 3:16, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque más Dios amó a este mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted ya tiene la vida eterna. Usted ya no se va a perder porque ya es hijo de Dios y Dios está junto con él. El Espíritu Santo está siempre contigo. Eres templo del Espíritu Santo. Antiguamente, antes de que Jesucristo viniera en el Antiguo Testamento,
La presencia de Dios estaba en el tabernáculo, en el templo, en el lugar donde estaba Dios. Pero después de que Jesucristo ascendiera a los cielos, después de haber resucitado, Él dejó con nosotros el Espíritu Santo. ¿Sobre quién? Sobre los creyentes. El Espíritu Santo está junto con ustedes. Cuando se están duchando, cuando están durmiendo, cuando están comiendo, cuando van a trabajar, el Espíritu Santo, Dios, está con vosotros, con ustedes. Dios, no solo eso, sino que cuando ahora oráis, como sois sus hijos, oye vuestras oraciones y os responde. Además, os ha dado autoridad en Cristo sobre Satanás y sus demonios. Satanás no ha muerto, sigue obrando. Llegará el fin en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde irá por la eternidad ya al infierno. Pero hoy día todavía sigue haciendo su obra, engañando a la gente, destruyendo a la gente. Incluso también querrá atacarles para que no disfruten de estas bendiciones. Cuando se den cuenta de la obra de Satanás continuamente, en el nombre de Jesucristo, que es quien tiene la autoridad, ato todo poder de Satanás, toda oscuridad que sea quebrantada en el nombre de Jesucristo, toda oscuridad que esté obrando en mi iglesia, que esté obrando en mi familia, en mi campo, que sea quebrantada en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Toñín no sirve, en el nombre del pastor no sirve, no tenemos esa autoridad. Por mucho que vaya el pastor y ore, no tiene el pastor esa autoridad, es la autoridad de Cristo. A veces obra a través del pastor, pero es la autoridad de Cristo, en el nombre de Jesucristo. También tiene la bendición de que los ángeles son seres espirituales que están para servirles y ayudarles en todas las cosas. Por delante, por detrás, los van protegiendo, los van guardando, como esos guardaespaldas y protectores que son. Además, Dios les ha dado la ciudadanía celestial. Su pasaporte ha cambiado. Físicamente pone Perú, pero espiritualmente sois ciudadanos del cielo. Vuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida. Cuando morís, vais al cielo. ¿Por qué? Es vuestro lugar. Al recibir a Jesucristo, sois salvos. ¿Hemos pecado? Sí, pero por eso vino Jesucristo, para morir por sus pecados. Es limpio, es justo en Cristo Jesús. No es justo porque se haya portado bien o mal. No le van a juzgar por eso. Le juzgan por su fe. Le juzgan porque creen que Jesús es su Salvador. Y eso es lo que le va a hacer salvo en el juicio. La ciudadanía es celestial. Y además tienen una bendición que a mí es la que más me gusta. ¿Cuál es? Que pueden hablar a otras personas de por qué necesitan a Jesucristo. Y esas personas, escuchando sus palabras, pueden venir a Cristo y recibir la salvación. Eso es la evangelización del mundo. Ustedes, el pastor Gerson y también la iglesia, todos los hermanos como congregación, tenéis que ser las personas que os levantáis en vuestra región, que pueda hablar a la gente por qué está sufriendo, cuál es su problema y por qué necesitan creer en Jesucristo. Yo, desde pequeñito, iba a la iglesia con mi mamá, con mis hermanas, y me gustaba ir a la iglesia, cantar a Dios. Me sabía la historia de Noé, de Moisés, desde pequeñito me las habían explicado, las sabía, me gustaba, pero no entendía por qué tenía que creer en Jesucristo. ¿Por qué Dios envió a Jesucristo? ¿Por qué la Biblia nos dice que tengo que creer en Jesucristo? ¿Qué cambia en mí después de creer en Jesucristo? Yo no entendía eso, por eso vivía una religión. Y cuando empecé a estar ocupado, cuando empecé a tener otras responsabilidades, dejé de ir a la iglesia por un tiempo cuando era jovencito. ¿Por qué? Tenía muchas cosas que hacer. No entendía por qué tengo que creer en Jesucristo. No entendía por qué tenía que recibir esta salvación. Ustedes con este mensaje pueden hablar a la gente cuál es su problema, el problema espiritual. ¿Por qué no tiene más remedio que vivir de la forma en la que están viviendo bajo el sufrimiento? Por esa autoridad de Satanás. ¿Y por qué Jesucristo vino? ¿Cuál es la obra de Cristo? El profeta, sacerdote y rey. Y cuando uno lo entiende y lo recibe, se vuelve hijo de Dios. Tienen esa bendición para poder hacer la evangelización del mundo. Esa bendición para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa bendición para transmitir esta bendición, este regalo que Dios nos ha dado a todo el mundo. Por eso les bendigo
para que sean la iglesia que Dios desea, que sean la iglesia que es luz a la región, que sean la iglesia que es respuesta, que se vuelvan una iglesia que realmente la nación necesita, hasta el punto de que el presidente del gobierno venga a reconocerles, el alcalde del ayuntamiento venga a reconocerles. Pastor Gerson, gracias por su labor, gracias porque están predicando el evangelio y están recibiendo muchas personas la salvación. Sus vidas están mejorando porque así su alma está prosperando también. Hasta ese punto tienen que recibir respuestas. Entonces podrán cambiar la nación, podrán cambiar el mundo. Es la bendición que Dios dio a sus discípulos, a aquellos que entienden quién es Jesucristo. Por eso les bendigo en este tiempo que hemos estado, bastante un poco largo, pero espero que la palabra haya sido de bendición para sus vidas. Les bendigo para que disfruten de hoy en adelante de todas estas bendiciones que Dios ha preparado para ustedes. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues voy a hacer una oración más para bendecirles y acabaremos con el mensaje de hoy. Voy a orar. Dios Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque bajo tu voluntad y tu plan, tú has levantado esta iglesia evangélica Nuevo Éfeso. Señor, bendice al pastor Gerson y a toda la congregación para que ellos puedan levantarse con este mensaje verdadero de que Jesús es el Cristo, para que se levanten para predicar que Jesús es el Cristo, Señor, a todas las naciones, a toda la región, Señor, para que muchos otros que tú has preparado ahí afuera puedan estar recibiendo la salvación. Bendice esta iglesia, Señor, para que todo aquel que esté llegando pueda estar enraizando en el correcto y verdadero evangelio de que Jesús es el Cristo. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho tus hijos. Bendícenos, Señor, para disfrutar de estas bendiciones y que se levanten los remanentes y los discípulos de evangelismo para hacer la evangelización del mundo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.